Amén. Muy buenos días a todos. Bienvenido aquí a la casa. ¿No? Hoy yo les traigo una palabra y espero que sea de bendición a cada uno de ustedes y de los que nos están escuchando por el Facebook, porque por ese medio llega a distintos lugares, distintas naciones que nos escuchan. Y muchos incluso son fieles oyentes que están ahí siempre, incluso otros tienen que madrugar para poder escuchar la palabra por la diferencia de horario que tenemos. Sea de bendición esta palabra. Y hoy les traigo una palabra que no sabía cómo ponerle el título y como siempre tenemos que ponerla, y le puse el pan divino. No sé si a ver, bueno, no. La comida, ¿no? La comida divina, así que no habla de que tenemos que trabajar por una comida, ¿no? Que permanece, que nos levanta, que nos restaura, ¿no? Una comida que es la palabra de Dios, la palabra divina, ¿no? Que nos fortalece, nos restaura de muchas cosas, ¿no? La palabra nos da ánimo para salir adelante, nos forma, ¿no? Nos hace cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Para poder andar en el camino del Padre, ¿no? Y dice la palabra, ¿no? Y poder acabar su obra, hacer su voluntad, ¿no? Así que eso solamente lo hace la palabra, porque nosotros con nuestra propia enseñanza muchas veces estamos haciendo lo mejor o lo correcto, pero hay veces en ese caminar caemos en un profundo agujero, diríamos, ¿no? Y muchas veces no podemos salir de eso. Pero siempre Dios está ahí, nos da las oportunidades de poder levantarnos, de poder salir de esos agujeros tal vez oscuros que caemos por falta, ¿no? De conocimiento, dice la palabra, ¿no? No por falta de entendimiento de la palabra, por falta de que tal vez no nos dejamos enseñar, porque siempre hay dispuesto alguien quien quiere enseñarte la palabra, ¿no? Quien te está dando la palabra, pero hay veces nuestro corazón se pone duro, dice la palabra, ¿no? Y nos alejamos de Dios, ¿no? Entonces, la palabra dice en Juan, en el Evangelio Juan 6:27, nos dice la palabra: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. A este señaló. Estamos señalados para poder llevar a otros esa palabra y poder trabajar por esa palabra que permanece. No trabajamos por una comida que perece, dice, ¿no? En el original, ¿no? Si la quiere ver o si me creen, ¿no? Perecer es destruir, morir espiritualmente, porque una comida que no te está alimentando bien, ¿no? Naturalmente, si una comida no te alimenta bien, ¿qué haces? A la larga mueres, ¿no? Naturalmente, pero aquí hablamos de la comida espiritual, que también, si no te estás alimentando con esa comida que te fortalece, que te da fuerza, ¿no? A la larga morimos, ¿no? Morimos. Y dice incluso perdemos, ¿no? Nos perdemos de ese propósito que Dios nos ha llamado, ¿no? Y incluso dice quitar, una de las excepciones es quitar, de perecer, destruir, morir, quitar, no sé dónde lo he visto yo. ¿No?
somos, perecemos, no nos perdemos, morimos, somos destruidos por no estar alimentados, por buscar una comida que perece. Pero en cambio, si trabajamos por esa comida que permanece, ¿no? Si esa comida que permanece, no, si permanece, dice permanecer es quedarse, perseverar. Bueno, unas de las excepciones, hay muchas, ¿no? Las excepciones de permanecer, pero yo he cogido esto que es quedarse firme en la casa, permanecer en la casa y perseverar en querer aprender más, ¿no? Perseverar en la palabra y morar. Morar, dice, ¿no? La casa firmes y continuar creciendo, continuar llevando la palabra, continuar que otros también puedan escuchar la palabra, puedan trabajar por esta palabra que permanece, ¿no? Poder continuar y no quedarnos estancados en una estatura, porque muchas veces nos quedamos en una estatura que ya conocemos, ahí nos quedamos, como que yo ya sé, y no, porque la palabra dice, nunca deja de enseñarnos a cada día otra, incluso con el mismo versículo, ¿no? Nos da el Señor cada día más palabra, más, ¿no? Nos va enseñando esas cosas que están escondidas, dice, ¿no? Porque dice, ¿no? Yo te enseñaré esas cosas escondidas que tú no conoces. O sea que Él nos va a enseñar, hay cosas en la palabra que están muy escondidas, dice, ¿no? Dice, la sabiduría de Dios está oculta, pero está predestinado para que lo conozcamos, para que lo sabemos, ¿no? Entonces, por esa palabra tenemos que trabajar, ¿no? Y, y, y en ese, ¿no? Dice sus discípulos le preguntaban al Señor Jesús cuando les dijo, trabajen por esa comida que perece. Y les pregunta, dice, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar por esa comida? No, por esa obra porque dice trabajar la comida del Señor, ¿no? Cuando le dice en Juan 4:32, le dice el Señor, ¿no? A Juan le dice, ¿no? Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Le dice el Señor. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos le preguntaron, ¿no? ¿Cómo hago para trabajar por esa comida? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para trabajar por esa comida? Y dice en el 34 de ahí del mismo versículo, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. ¿No? Eso era la comida, eso es la comida, ¿no? Que permanece, que tenemos que trabajar todos por esa comida. Dice que acá, que es hacer la voluntad del que me envió y acabar la obra. Entonces estos que le preguntaban, ¿no? El Señor les decía que eso es mi comida, pero Él les dice, ¿no? Cuando les pregunta en Juan 6:28 está cuando le pregunta, ¿qué debemos hacer por la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para trabajar por la obra de Dios? Le hacen la pregunta, no, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué tengo que hacer para trabajar por esa comida? ¿Cómo trabajo por esa comida que permanece? Y el Señor le responde y le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él estaba diciendo cómo tenían que trabajar por esa comida que permanecía, que permanece, ¿no? Esto es la obra de Dios, les estaba diciendo, si esto es la obra de Dios,
que creáis en el que le ha enviado. Porque Él dice vino a hacer la voluntad del que le envió. Entonces tenemos que creer en el que Él ha enviado y poder acabar la obra. Y después le sigue diciendo, ¿no? Pero antes de pasar en el otro versículo, dice en Romanos 14, 20, dice la palabra, que muchas veces por no saber o no preguntar cómo tengo que trabajar por esta, muchas veces destruimos la obra de Dios. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyamos la obra de Dios por causa de lo que comemos. Tenemos que saber cómo tengo que hacer para trabajar por esa comida que permanece y cuál era la comida, porque el Señor le dice, ¿no? Porque cuando le decía ahí en Juan 4:36, cuando dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben, no conocen, y los discípulos se preguntaban, ¿quién le habrá traído de comer? ¿Le habrán traído a alguien de comer? Decían, ¿no? Y Él le dijo, no, a mí nadie me trajo de comer, sino que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. Entonces tenemos que trabajar por esa comida y tenemos que ver cuál es la comida de Dios, cuál es esa comida verdadera, cuál es esa comida que permanece, ¿no? Para siempre, que nos restaura, que nos levanta, que no destruyamos la obra de Dios tal vez por comer otra comida, ¿no? Aquí cuando decía esto el apóstol Pablo, ¿no? Que no podían comer carne, dice, ¿no? Sino podían comer, no comerán, le decía, porque les hacía mal, ¿no? Pero aquí yo viendo, ¿no? Que muchas veces podemos estar comiendo una comida que perece, que nos destruye, que nos hace morir y no saberlo, porque podemos andar muertos espiritualmente y no saberlo por estar comida, entonces estamos destruyendo la obra de Dios. No estamos restaurando, no estamos levantando la obra, no estamos edificando el cuerpo con esa comida que permanece, ¿no? Por eso el Señor les hablaba claro cuando sus propios discípulos, ¿no? Que estaban ahí con Él, les enseñaba, no sabían cuál era la comida que Él les estaba enseñando, ¿no? No sabían cómo tenían que trabajar por esa comida que permanecía, por eso les hacía la pregunta, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿No? Y tal vez nosotros también nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo tengo que trabajar por esta comida? ¿Cómo trabajo? ¿No? Por esta comida que permanece para siempre. Y el Señor Jesús les sigue diciendo, ¿no? Cuando ahí le dice, ¿no? Que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. No, en el 6:35 le dice, no, Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí nunca tendrá hambre. Amén. O sea que el que a Él venía, Él estaba dispuesto para poder aprender cómo tenía que trabajar por esa comida que permanece. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree no tendrá sed jamás. No le va a faltar palabra. No va a tener hambre de la palabra. Va a estar saciado. Pero tengo que ir a Él, dice el que viene a mí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque Él estaba viendo, sus discípulos lo estaban viendo y no creían, ¿no? En la palabra. Y nosotros, no, si no lo vemos muchas veces, peor no creemos.
pero está la palabra para enseñarnos a ver esa comida, ¿no? Porque dice en el 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él había venido desde el cielo, no para hacer su voluntad. Entonces nosotros también no estamos para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos envió, la voluntad del Padre, la voluntad del que, y poder creer quién es el enviado, por decir en esta casa, quién es lo que nos está direccionando, creer en el que nos está enseñando y seguir, ¿no?, ese ejemplo, como decía el apóstol Pablo, ¿no?, que le imiten como él imitaba a Cristo, ¿no?, hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque muchas veces o si vivimos en el alma, ¿no?, diríamos que naturalmente viviendo, muchas veces no deseamos la palabra, no queremos muchas veces incluso hasta congregarnos. Venimos hay veces hasta por compromiso, porque para que no te estén preguntando, ¿por qué no viniste? No, ¿por qué no has venido? ¿Por qué me ha faltado? Para que no me digan voy a ir, pero muchas veces no venimos para buscar esa palabra, para saber cómo tengo que trabajar o qué tengo que hacer para poder conocer esa obra, para poder buscar esa palabra de Dios. Muchas veces no venimos porque mi alma muchas veces gobierna el espíritu y no busco, no me lleva a escudriñar la palabra, a conocer más, a aprender más, porque ese buscar, ese escudriñar me hace ver esas cosas escondidas, me hace crecer, me hace pasar de estaturas, no pedir, cada uno vamos a ir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero si estoy en el alma, si estoy en el viviendo naturalmente muchas cosas, hay veces hasta no me gusta la iglesia, ¿no? Y por eso decía, hay veces hasta venimos por compromiso y no por el deseo que tengo de conocer la palabra. Y lo dice el Job, ¿no? En Job 6:7 dice la palabra, las cosas que mi alma no querían tocar, ahora son mi alimento. Porque mi alma no quiere muchas veces no estar en las cosas del Padre. Mi alma muchas veces no quiere, porque más fácil es estar en otro lado que estar tal vez cumpliendo la obra, trabajando para la obra, ¿no? Pero dice que ahora son alimento. Ahora son alimento esa palabra, ¿no? Hacer la voluntad, creer en el que Él ha enviado para poder ir creciendo, ¿no? Entonces tenemos que transicionar, ¿no?, nuestra alma, vivir por el Espíritu de Dios, poder ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Porque muchas veces podemos también, ¿no?, estar, lo dice, puede ser, dice, ¿no?, Isaías lo dice, estar solamente en música, nos bailamos, gritamos, eso, pero no estamos haciendo, nos olvidamos de la obra de Dios, ¿no? Está en Isaías 5:12, lo dice, y en sus banquetes, ¿no? Por ejemplo, este es ahora un banquete que estamos, pero en ese banquete dice, puede haber, dice, hay arpas, violas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Dios, no, dice, de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo
porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No. Muchas veces puede haber en la iglesia la música, danzando, dice mucha música, pero no miramos la obra de Dios. No consideramos la obra de sus manos, la obra de sus hechos que hace el Señor. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento. No hemos estado trabajando por la comida que permanece, que nos da entendimiento, que nos da conocimiento. Entonces, ¿qué hace? La gloria perece de hambre. Cuando tenemos que ir, dice la palabra, de gloria en gloria, ¿no? De gloria en gloria. Entonces, si estamos ahí solo música, no estamos alimentando el cuerpo, ¿no? Para poder después enseñar mañana a las generaciones que vienen detrás. ¿Qué sería que si solo le enseñamos música, ellos continuarían y nunca se restauraría el cuerpo de Dios? Porque estarían solamente en esa música, se bailan, saltan, gritan y salen igual, salen y vuelven igual, ¿no? Y no hay conocimiento. Y entonces el pueblo, no, las generaciones que mañana vienen perecerían, ¿no? Entonces tenemos que levantarnos a trabajar para que mañana la generación no se pueda perder. Puedan crecer, ir de gloria en gloria, dice, y puedan levantarse fuerte, firme en la palabra de Dios. No, con ese conocimiento y no pueda ser llevado, dice el pueblo cautivo, porque le falta conocimiento. Por eso dice la palabra, ¿no? De este niño que le enseñemos, traemos a los niños, cuando sea grande no se apartarán de su palabra. Pero para eso nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Esa manera de pensar que tal vez nos gozamos, ¿no? Con la música, todo, pero si no hay palabra, si no estamos haciendo la obra, no vamos a avanzar. La generación que viene se perderá también, ¿no? No esperemos que nosotros quedemos así y nuestras generaciones cambiarán, ¿no? Sino que nosotros instamos a que ellos ya vengan ya con ese conocimiento de la palabra. Amén. En la palabra nos dice también en Ezequiel 3, desde el 1, ponme, diácono, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. ¿Qué nos está diciendo Dios? Come la palabra, come este rollo, cómete la Biblia, para que vayas a hablar a la casa de Israel. El 2 dice, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas, y este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La miel sabemos que es figura de la revelación. Dice, fue dulce, y el 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, para hablar su palabra tengo que comerme el rollo. Porque si no, tal vez puedo llevar mis palabras. Puedo hacer mi voluntad cuando me envían. Porque este fue enviado y le dijo, habla mi palabra a mi pueblo. Lo que te estoy dando, pero primero dice, le hizo comer.
a que le salga, le sabía dulce en la boca. Le estaba dando una revelación para que llevara a otros, para que sus ojos se abran de otros. Le estaba dando y sigue diciendo, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No te estoy enviando a un pueblo que es difícil, sino, dice, a la casa de Israel. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te escucharán. Si a ellos llevamos la palabra, al que no quiere escuchar la palabra, si no entienden la palabra, pero si a ellos te envía, le está diciendo, yo no te estoy enviando a esos, te estoy enviando a la casa para que des esa revelación, ¿no? Pero si te enviara a ese pueblo que no quieren, no entiendan la palabra, pero ellos te van a escuchar, porque te comiste ese rollo, te van a escuchar. Pero tenemos que, cuando comemos esa palabra, ¿no? Tenemos que digerirlo bien, que también tiene que salir dulce, esa palabra tiene que ser manifestada en mí, que yo me comí ese rollo, para que el otro vea que esa palabra que yo me comí, puedan ver que ha manifestado en mi vida. Porque si no, puede ser una palabra que es muy dulce en mi boca, pero me puede amargar el vientre. Y lo dice la palabra en Apocalipsis 19. Dice la palabra. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. No. La comida que yo me como tiene que llegar a ser amargo en mi vientre. No, también tiene que ser dulce también. Porque puedo estar recibiendo la palabra diciendo, ay, qué buena esta palabra, ¿no? Que me trajeron hoy. Pero después, cuando está en mi estómago, que me amargue. No es como que te comes una comida riquísima, pero después te dice, uy, qué rica la comida, me lo comí, pero después no digiere bien y te hace mal, ¿no? Y dice, hoy ya no lo como más. Esa palabra, ya no lo como más porque me ha hecho daño, ¿no? Pero hay que hacerlo dulce también en el vientre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar después a esa palabra, ¿no? Cuando se haga dulce. Dice amargo en el original, diácono si la quiere poner, amargo. Vete al original, sí. En el 9, sí. En el 10 está, en el 10. En el 10, bueno, en el 9 también. No, en el 9 dice te amargará, amargo es en el 10. En la otra, en el original, en la raíz. Sí. Ahí. Dice, ve, perforar, agudo, atravesar, punzante,
¿no? Entonces esa palabra, para que se vuelva dulce, nos tiene que atravesar el pensamiento, nos tiene que punzar, como decíamos otro día, hablábamos en el programa, la palabra de los sabios son como clavos hincados, ¿no? Nos tiene que hincar, nos tiene que punzar esa palabra. Porque dice es dolorosa, pero necesario la palabra para que nos hinca para poder entender la palabra, ¿no? Que nos tiene que perforar para que pueda ser cambiado a dulce y no nos amargue esa palabra en el vientre. Amén. Entonces la palabra revelada, ¿no? Que me tiene que dar ese entendimiento, pero primeramente nos tiene que atravesar, perforar, punzar, ¿no? Para poder ejecutar la obra de Dios, para poder llevar a la palabra, porque le dijo anda, le decía en Ezequiel, ¿no? Si yo te enviara a esos pueblos que no entienden, ellos te escucharán. Para que ellos te puedan escuchar, tienes que cambiar esa palabra que sea dulce. Tienes que llevar esa palabra. Porque después en Apocalipsis, en el 11, dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. La palabra tiene que hacerse dulce para que puedas llevar a pueblos, naciones y lenguas y reyes que te puedan escuchar y sobre todo entender esa palabra, pero primeramente tiene que hacer efectivo en nosotros. Que no puedo llevar yo una palabra que me amarga. Una palabra amarga no le puedo estar dando a otros. Una palabra que me amarga puede ser quejas, no sé, tantas cosas que puedo estar llevando a mi hermano y no le estoy edificando con eso. Al contrario, lo voy a matar con ¿no? Por eso tiene que hacerse en mí dulce para poder llevar la revelación. Tanto en mi boca como en el estómago. Tiene que ser dulce. Pero primero, como decía, es necesario que esa palabra nos hinque, nos punce, nos atraviese para que sea dulce. Amén. Porque viendo, ¿no? Que esa palabra, cuando la miel, ¿no? También es revelación que te abre el entendimiento, que te aclara los ojos, ¿no? Vi también una historia que seguro muchos lo conocen, pero seguro en el Facebook a lo mejor algunos que no, cuando hablaba de Jonathan, ¿no? Dice a Jonathan cuando su padre Saúl le manda a luchar, ¿no? con el enemigo, y él decreta, ¿no? Hace un juramento al pueblo, dice, hace un juramento que no comerían pan hasta que no derrotaran, ¿no? al enemigo, no tenían que comer. Y si cuando uno sale a la guerra, si no come, está debilitado, ¿no? Se debilita. Entonces, para nosotros llevar la palabra a otros, no vamos a salir sin comer, sin alimentarnos, ¿no? Tenemos que alimentarnos con la palabra para que podemos llevar la palabra a esas naciones, a esas lenguas, a ese pueblo, a esos reyes que te puedan escuchar la palabra. Primeramente tendremos que estar alimentados. Porque dice esto, el Saúl, ¿no? Siendo rey, les juramentó, dice, no tienen que comer. Pero el juramento, dice, no lo escuchó su hijo Jonathan, ¿no? Y él cuando dice el pueblo, dice, llegó a un sitio donde había mucha miel, dice, corría la miel. Y el pueblo, pero no lo comía porque el rey les había dicho que no tenían que comer. Pero Jonathan dice, agarra una vara que tenía en su mano, dice, toca la punta y se lo lleva a la boca. Y el pueblo le reclama, ¿no? Le dice, ¿por qué has hecho si no teníamos que comer? ¿No?
y él les dice, ¿no? Dice que eh, le dice Jonathan les dice al pueblo, ¿no? Dice llevó la vara a su boca y fueron aclarados sus ojos. Pudo ver lo que su padre estaba haciendo con el pueblo, porque después cuando el pueblo le dice, ¿por qué has hecho, no, esto? ¿Por qué comiste? Y él le responde, ¿no? Le responde, si la quieren ver, está en primera de Samuel 14:29, dice, le responde, dice, mi padre ha turbado el país. En otras versiones dice, mi pueblo con este juramento ha hecho daño, ha hecho mucho daño al pueblo. Ved ahora cómo dice, han sido aclarados mis ojos. Les estaba diciendo que mi padre con ese juramento no les ha dejado ver lo que tenían que hacer. Mira cómo se aclaró mis ojos cuando yo comí esa miel, esa revelación cuando yo comí. Porque mi padre hizo mal, hizo mucho, y le dice en el 30, ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy? Si el pueblo no hubiera estado bajo ese juramento, hubiera comido, hubieran visto y no se hubieran perdido, dice. Porque dice, y no se habría hecho ahora mayor estrago con los filisteos. No se hubiera hecho estragos como se está haciendo ahora, tal vez ahora como pasa muchos. Si hubieran comido el pueblo esa miel. Dice, una puntita mojó y llegó a su boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces puede haber también que alguien te juramente y que no puedas ver esa palabra revelada, que no puedas entender como Saúl había hecho al pueblo, les decía que no tenían que comer. Pero Jonathan dice, comió y fue aclarado su ojo. Fue abierto su entendimiento, porque después él les dice, ¿no? Si el pueblo hubiera comido, hubiera estado abiertos sus ojos. Y no hubiera habido estragos, no hubiera habido mal. Si el pueblo hubiera comido, ¿no? Nuestros ojos tienen que ser abiertos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice dice el apóstol Pablo, ¿no? Alúmbrame el ojo del entendimiento. ¿Qué se le alumbra? El entendimiento. A Jonathan se le abrió el entendimiento y vio lo que su padre estaba haciendo. Y decía, si el pueblo hubiera comido, no hubiéramos estado pasando por todo esto. Entonces también nosotros comamos de esa miel y que se abra nuestro ojo del entendimiento. Dice el apóstol Pablo que se les abrió el entendimiento para saber cuál es la esperanza y a qué nos ha llamado, ¿no? Para saber a qué nos llamó el Señor. Porque si no se nos abre el ojo del entendimiento, no sabemos a qué nos llamó, no sabemos cuál es la obra del Padre, no sabemos, no conocemos, no sabemos cómo tenemos que trabajar, como los discípulos que preguntaban, ¿cómo hago esto? ¿No? Y es bueno tal vez saber o preguntar, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? Porque preguntando uno aprende. Porque si no pregunta, también uno no aprende, se queda con la duda y nunca llega a aprender. Pero para eso nuestros ojos tienen que ser, para poder llevar esa palabra a otros y te puedan escuchar, como hacía en Ezequiel, les dijo, y ellos te escucharán cuando llevas. Si te envío a ese pueblo, ellos te escucharán. Para poder llevar, como dijo en Apocalipsis, a lenguas, naciones y reyes y pueblos, la palabra. Pero esa palabra tiene que estar en mí, abrir mi ojo del entendimiento.
Amén. Amén. Cierran sus ojos. Vamos a orar. Gracias, papá, por tu palabra que nos has dado hoy, papá. Gracias, papá, porque tu palabra nos da luz, nos abre el entendimiento. Gracias, papá, porque tu palabra, papá, tal vez nos delega como enviados para llevar tu obra a otros, papá. Gracias por esta palabra, papá, que nos lleva a buscar tu reino, a mirar las cosas de arriba y no los de la tierra. Y esa es lo que tiene que ser nuestra meta, papá, a buscar las cosas de arriba. Gracias, papá, que podemos hacer tu voluntad, abriéndonos los ojos del entendimiento y poder seguir creciendo. Y no solo nosotros, sino también a los que tal vez se están quedando, papá. Que puedan abrir sus ojos, papá. Ayúdanos, enséñanos cómo hacerlos, papá, para que ellos puedan crecer firmes, establecidos en la casa, papá. Conociendo tu palabra, creyéndote, papá. Creyendo en el que la ha enviado, papá. Gracias, papá. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, papá.